Bienvenidos a la sección Hablemos sobre de la revista Vivir Bien Colmédica. Yo soy Valentina Gómez y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la procrastinación. Si ustedes pensaban que se decía procrastinar, pues no, es procrastinación. Empecemos por ahí con esa revelación del día. Es un concepto súper sonado durante los últimos tiempos y que se relaciona comúnmente la postergación de tareas, la falta de concentración e incluso algunos también lo asocian con la pereza. Pero realmente, ¿qué tan intencional es esto? Si de pronto será que es simple flojera o qué puede haber detrás de esta situación. Para aclararlo, hoy nos acompaña la doctora Paola Osorio, ella es psicóloga de los Centros Médicos Colmédica. Paola, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, doctora, para nosotros es un placer poderla tener con nosotros en este podcast para hablar de un tema tan importante que a todos nos ha tocado y nos ha invadido en algún momento, tanto en el trabajo como en el colegio, como en la universidad, hasta en los quehaceres de la casa. Entonces, importante que entendamos todos qué es la procrastinación. Bueno, Valentina, básicamente podemos definir la procrastinación como postergar hasta el día de mañana, solo que esta postergación nos hace sentir mal y es una postergación que se hace de manera voluntaria, pero genera un malestar emocional. Sí, porque uno se siente mal diciendo como, ay, yo tenía que hacer esto hoy, tenía que entregar esto hoy, lo pude haber hecho, pero no lo quise priorizar para sacarlo hoy, y ahí uno empieza a darse látigo. ¿Cuáles son esas principales razones por las que uno termina procrastinando? Bueno, pues básicamente en la procrastinación se busca una recompensa inmediata disminuyendo algún malestar emocional, como te lo decía ahorita. O sea, básicamente se puede procrastinar porque la tarea es poco placentera. Por ejemplo, tenemos que hacer el aseo de la casa, limpiar un baño sucio, lavar la loza, organizar un archivo de documentos para el trabajo o hacer algún tipo de informe para el trabajo para la universidad. Pero podríamos comenzar a procrastinar porque no nos gusta o porque dudamos de los sentimientos o de las capacidades que podemos tener hacia esta tarea. Nos puede producir, digamos que ansiedad, nos puede producir frustración, nos puede producir aburrimiento y todo esto buscamos comenzar a aplazarlo y por eso terminamos procrastinando. Disminuir ese malestar que produce la tarea básicamente. ¿La procrastinación podría generar o desencadenar algún tipo de enfermedad mental o algo adicional? No. Si hablamos de enfermedades mentales, no. Si hablamos de algún tipo de alteración emocional, sí. Es decir, digamos que en la procrastinación se pueden generar alteraciones como ansiedad, como estrés, depresión. A nivel fisiológico puede haber dolores de cabeza, puede haber alteración del sueño, puede haber alteración en la alimentación, porque básicamente al comenzar a generar este aplazamiento comienza a generarse la culpa, la tensión, la ansiedad, el estrés, la presión de tener que presentar, digamos que la actividad o tener que hacer algún tipo de tarea, nos va a hacer que todo esto comience a alterarse a nivel emocional. Pero si hablamos de enfermedades mentales como tal, no se presentan. Doctora Paula, en este caso, ¿cómo podemos hacer para combatirla o llevarla? Una de las principales recomendaciones es comienza a disminuir esas distracciones cuando te sientes a hacer alguna actividad. Si tú sabes que se te dificulta sentarte y concentrarte en la actividad de la universidad, un ensayo, digámoslo así, pues deja el celular a un lado o ponlo en silencio. Si manejas ahorita tus relojes que te avisan de las notificaciones, pues quítatelo y concéntrate como tal en esa actividad. O sea, trata de disminuir la mayor cantidad posible de distractores. Y tenemos como otra estrategia es establecer metas reales o específicas. ¿Qué pasa? Cuando tú dices, no voy a hacer el informe, tú piensas el informe en general, o no voy a hacer el aseo de la casa, lo piensas como el aseo en general. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer comida, lavar de ropa, loza y demás. Entonces lo que decimos es ponte metas más reales y específicas en el sentido de que no digas que tengo que hacer todo el aseo de la casa hoy, sino voy a barrer y voy a lavar la loza hoy. ¿Sí? Para que tu cerebro no los asimile como es algo demasiado grande, sino algo más específico. Y si ya tiene que ver, por ejemplo, eso con tareas, digamos que de aburrimiento, que te generan como, no quiero hacerlo en este momento, prefiero hacer otra cosa más divertida antes de, o tareas en donde estés diciendo como mis habilidades están aquí en juego, o sea, no sé cómo hacer el ensayo, no sé cómo generar el informe, pues comienza a ponerte metas que puedan alcanzar más tus habilidades en el momento. Es decir, busquemos una posible idea del ensayo, por ejemplo.
O busquemos bibliografía y comencemos a tener como referencias de qué podría poner en el ensayo sin comenzar a estructurarlo. Y de esa manera comienzas a avanzar en tu tarea. Y por último, yo siempre lo digo en consulta, y es valorar los pequeños avances y los resultados que se tienen. Listo, pues hoy nuevamente no hice el aseo completo, pero arreglé la cocina. O no hice el aseo completo, pero pues lavé la ropa. Ese tipo de avances, comenzar a valorarlos y darte cuenta que sí puedes ir ejecutando tareas en el momento en que te las vas planteando y te las vas, proponiendo. Valorar todo eso va a hacer que la frustración vaya disminuyendo. Básicamente, esas serían las recomendaciones o pautas al tener en cuenta. Ya a profundidad por cada caso, pues lo más recomendable es estar en consulta. Doctora, este tema es tan importante para la gente que nos han enviado algunas preguntas que vamos a escuchar a continuación, así que vamos con la primera. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Valencia. Llevo muchos años trabajando en una agencia de exportaciones. Últimamente me cuesta muchísimo ejecutar las tareas que sé que debo realizar para los clientes. Yo los dejo varios días, los postergo como para estarme más tranquila, como para no llenarme de estrés, y la verdad esto en vez de ayudarme me causa mucho más angustia, me siento más estresada. La verdad quisiera saber por qué me está sucediendo esto. Muchas gracias. Buenos días, Claudia. Básicamente tendríamos que pasar a mirar cuáles son las emociones y los pensamientos que estás teniendo en el momento de postergar. Si te estás sintiendo motivada en tu trabajo, si estás confiando en tus habilidades en este momento, o si tienes distractores que no te están permitiendo priorizar como tal. Si pudiéramos hablar de una procrastinación, precisamente porque estás evitando tener, digamos que un enfrentamiento con tus actividades en ese momento, o con lo que esto te pueda hacer sentir o te pueda generar. Pero ya tendríamos que pasar a mirar a profundidad qué emociones están presentando y si estamos hablando de motivación, de autoconfianza o demás. También tenemos una pregunta de John Prieto, entonces vamos a escucharla. Hola, soy John Prieto desde la ciudad de Bogotá. Quisiera saber si la procrastinación es un asunto de emociones o de productividad. Gracias. Bueno, John, buenos días. Podríamos decir que al aplazar tus actividades o tus tareas dejas de ser productivo. Sin embargo, al final pues te resulta haciendo las actividades y quizás en muchos casos no con la misma calidad que se hubiera realizado al inicio, o con el mismo tiempo o la misma entrega, digámoslo así, con respecto a tu tarea. Sin embargo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, cuando tú procrastinas, buscas es disminuir la aparición de emociones o pensamientos que calificas como negativos, como el aburrimiento, la poca confianza en sí mismo, pues, entre otras que ya habíamos mencionado. Al aplazar, tú realizas, digamos que otras actividades que sí tienes una recompensa inmediata y te ayuda a disminuir este malestar emocional. Entonces estás, digamos que de cierta manera, regulando esas emociones. Pero esto es a corto plazo, porque a largo plazo llega nuevamente el malestar, la culpa y demás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, podríamos decir que es más un asunto de emociones que un tema de productividad. Saludos, soy Paola López y quisiera saber en qué momento se puede considerar un problema el procrastinar y qué alertas deberíamos tener en cuenta para ello. Básicamente, todos tendemos a aplazar alguna actividad o alguna tarea, solo que algunas cosas de las que aplazamos tienen como una fecha de vencimiento, o por ejemplo, pues entregar un informe, pero hay otras que no tienen fechas de vencimiento, como por ejemplo iniciar en el gimnasio. Nadie te dice cuál es el día límite para que tú puedas realizar esa actividad. Sin embargo, tú sientes el tiempo correr y puede generar la misma culpa, la misma frustración, angustia o estrés que puede generar el primer ejemplo. Pero podríamos considerar que esto es un problema cuando ya está comenzando a afectar tu estado de ánimo. Si ya tu estado de ánimo se está viendo afectado, ya es una alerta para nosotros. Y adicional, cuando comienza a desajustar tus áreas de ajuste, valga la redundancia. Las áreas de ajuste para cada persona son distintas. Todos tenemos áreas de ajuste diferentes. Existen áreas de ajuste laboral, académicas, familiar, personales y demás. Entonces, como alertas podríamos tener presente las emociones que puedes sentir, por las cuales buscas aplazar, las emociones que esto te produce y tus pensamientos al respecto, además de ser conscientes que algo está fallando. Uno sabe cuando algo realmente no está funcionando bien. Hola, soy Lorena Hernández. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a una persona que procrastina constantemente? Puedes comenzar a establecer o ayudarle a establecer metas claras y específicas y de corto plazo que le permitan que con la secuencia de estas metas más cortas llegue a la meta final.
Por ejemplo, iniciar una meta por día, es decir, hoy me siento a hacer tal cosa, una cosa muy específica de mi actividad. Entonces, del ensayo de la universidad, voy a sentarme a hacer el título, voy a sentarme a hacer la bibliografía, voy a sentarme a generar una idea de trabajo. Y asimismo, pues vas llegando como tal a una meta final. Puedes ser una persona que facilite ese tipo de ideas. Y adicional, puede ser también facilitador en la disminución de distractores. Por ejemplo, vives con una persona, digamos tu hija o tu hermana o tu pareja, que sabes que procrastina constantemente actividades, por ejemplo, en la universidad, pues evitar ser esa persona que propone precisamente los distractores. Entonces, este fin de semana ya tú has hablado y sabes que tienes que esa persona tiene que entregar un ensayo, tiene que entregar un examen final, hacer algo que le tenga una fecha límite, pues no seas la persona que le proponga vamos a cine, vamos a salir a comer, vamos a ir por un helado primero, porque pues esa persona precisamente en busca de la recompensa inmediata dirá sí, mejor vamos y más tarde hago la actividad o la tarea que tuviera pendiente, en lugar de priorizar pues su actividad de responsabilidad. Entonces podrías jugar un papel fundamental al ayudarle a disminuir ese tipo de distractores. O si sabes que se le dificulta, pues no te sientes a ver una serie enfrente de esa persona, porque va a dispersar su atención rápidamente a la serie y le va a parecer mucho más interesante que sentarse a hacer el ensayo de la universidad. Doctora Paola, muchísimas gracias. Pues bueno, como vemos, entonces el procrastinar está generalmente pues relacionado no con la pereza, sino de pronto también con la dificultad de enfrentar estados negativos como el miedo, el fracaso, de pronto el sentirse abrumado por tareas, aburrimiento o también la falta de confianza. Doctora Paola, muchísimas gracias por todos esos consejos tan valiosos que nos compartió hoy. Con mucho gusto, Valentina. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por conectarse, por escucharnos. Ya saben, compartan este podcast con todas esas personas que de pronto también podrían sentirse identificadas con la temática y guárdenlo, denle en guardar también para de pronto futuras ocasiones y oportunidades en las que sientan que les puede estar pasando esto. Yo soy Valentina Gómez y nos esperamos en un próximo podcast en esto que es Hablemos sobre de la revista Vivir Bien Colmédica. Un abrazo y hasta pronto.